El verbo es la parte de la oración que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Sintácticamente representa una predicación. En la oración, el verbo conjugado funciona como el núcleo sintáctico del predicado. Los verbos, según su valencia o gramática, pueden ser clasificados en intransitivos, transitivos, ditransitivos, etc. Son transitivos cuando el verbo requiere más de un argumento obligatorio. Los intransitivos tienen un solo argumento obligatorio. Introducción. Los verbos son palabras variables que indican acción, proceso o estado. En Juan sube las escaleras, sube supone una acción que está realizando, en Ramón ha crecido un montón, ha crecido supone un proceso que ha experimentado, y en Ramón está cansado, está supone un estado. Accidentes gramaticales. En la inmensa mayoría de lenguas del mundo el verbo es la clase de palabra más compleja en el sentido de que puede reflejar muchas más categorías gramaticales que otras palabras. Es frecuente que exprese una o varias personas gramaticales, número gramatical, tiempo, modo, aspecto y más raramente en algunas lenguas pueden llevar género gramatical, evidenciales, direccionales, clasificadores de forma, intencionales, etc. En gramática tradicional las categorías expresadas en el verbo se denominan accidentes gramaticales. En la mayoría de lenguas flexivas existen tres categorías gramaticales típicas del verbo. La categoría verbal de tiempo gramatical asume diferentes formas en diferentes lenguas. En muchas lenguas europeas existen tres posibles valores del tiempo, presente, pasado y futuro. En otras lenguas la diferencia es entre pasado y no pasado. Incluso existen lenguas como el chino que no tienen tiempo gramatical, y la noción semántica de tiempo se realiza mediante adverbios explícitos o bien contextualmente. La categoría de modo puede incluir diversas variantes, tales como condicional, imperativo, indicativo, negativo, optativo, potencial, subjuntivo, etc. El aspecto gramatical se refiere a la noción semántica de acción acabada, acción inacabada, acción continuada, etc. En muchas lenguas indoeuropeas el tiempo, el aspecto y el modo gramatical frecuentemente se expresan fusionadamente mediante un único morfema que expresa simultáneamente los diversos valores de esas categorías. Por ejemplo, en español, en la forma amaste el morfema esti expresa simultáneamente el modo indicativo, el tiempo pasado y el aspecto perfecto. Constituyentes morfológicos. Los verbos constituyen una clase de palabras con gran variación formal entre las lenguas del mundo, transmiten acción, proceso, estado, número, persona, tiempo, etc. Se pueden distinguir los siguientes constituyentes morfológicos de las formas verbales. Raíz. La raíz aporta la información léxica. Un verbo puede estar compuesto por varias raíces, por ejemplo malcriar tiene dos, está formado por malcriar. Morfemas derivativos. Los morfemas derivativos se concatenan a la raíz, pueden ser tanto prefijos como sufijos, por ejemplo reconstruir tiene el prefijo derivativo re. Las lenguas flexivas y en particular las lenguas indoeuropeas frecuentemente incluyen además otros tipos de constituyentes. Desinencias o morfemas flexivos que aportan informaciones gramaticales. Desinencia de número y persona, encantábamos, el morfema mos indica número plural y primera persona. Desinencia de tiempo, aspecto y modo, encantábamos, vea indica tiempo pasado, aspecto imperfectivo y modo indicativo. Vocal temática. La vocal temática es un elemento característico de las lenguas romances que carece de significado y permite clasificar los verbos en conjugaciones. En español, los verbos de la primera conjugación presentan la vocal temática a, los de la segunda la e, y los de la tercera la y. En muchas lenguas romances y germánicas existen formas verbales compuestas. En las formas compuestas aparece un verbo auxiliar, que acompaña al participio del verbo conjugado, carece de significado y solo transmite información gramatical. Por ejemplo, en hemos cantado la acción la expresa el participio de cantar.
Otros verbos auxiliares del español son ser en su construcción pasiva y los verbos empleados en las perífrasis verbales. Variación de número y persona. Tiempo, aspecto y modo. Aspecto. Modo. Otras categorías. Argumentos verbales. Los argumentos requeridos por el verbo incluyen el sujeto y los complementos verbales. En diversas lenguas se denominan de manera diferente, pero en términos generales un verbo transitivo requiere un complemento directo, algunos ditransitivos requieren también complemento indirecto. El llamado complemento circunstancial no es obligatorio en ningún caso, por lo que sintácticamente es un adjunto del sintagma verbal. Semánticamente el complemento directo suele asumir un papel temático de paciente o tema, mientras que el complemento indirecto suele recibir un papel temático de beneficiario o recipiente. En español y otras lenguas, algunos verbos requieren complementos obligatorios con papeles temáticos diferentes o expresan ese complemento mediante un complemento de régimen. Los complementos circunstanciales no son argumentos verbales ya que pueden omitirse, pero cuando están presentes completan el significado de la predicación expresando modo, lugar, tiempo, etc. Estos son adjuntos frecuentemente introducidos por adposiciones o son realizados por adverbios de modo, tiempo y lugar. Diátesis. La diátesis gramatical tiene que ver con el número de argumentos requeridos por el verbo o valencia del verbo. Muchos verbos requieren solo un argumento cuyo papel temático frecuentemente es un experimentador. Otros verbos que requieren entre sus argumentos un agente frecuentemente son transitivos y requieren además un paciente o tema. En español algunos de los verbos que requieren un agente como uno de sus argumentos pueden aparecer en diátesis transitivas o intransitivas. Me comí el pollo. Estabas comiendo. Otros verbos transitivos del español son rígidamente intransitivos y no admiten esta duplicidad de diátesis. Juan devoró el pollo. Juan devoró. La segunda oración no es directamente interpretable sin inferencias pragmáticas adicionales, ya que devorar no admite aquí una diátesis intransitiva. Las lenguas del mundo presentan procedimientos morfológicos que pueden alterar la valencia del verbo entre ellos. La pasivación consiste en la formación de un intransitivo a partir de un transitivo. Obsérvese que por ejemplo en español el complemento agente, introducido por la preposición en una oración pasiva es omisabal, y por tanto es un adjunto sintáctico, fue elegido presidente es gramatical al igual que fue elegido presidente por la mayoría de la Cámara. En las lenguas nominativo-acusativas este proceso de intransitivización se llama formación de voz pasiva, mientras que en las lenguas ergativo-absolutivas este proceso se llama formación de voz antipasiva, la voz causativa. La voz aplicativa. Sintaxis. Además de requerimientos de orden sintáctico, la aparición de un verbo en una frase puede estar ligada por concordancia gramatical. Esto significa que en muchas lenguas se requiere que el verbo tenga una u otra forma en función de otros constituyentes sintácticos que le preceden o le siguen. En español el verbo concuerda con el sujeto. El niño corrió mucho. Los niños corrieron mucho. En cambio en otras lenguas como el euskera hay concordancia entre el sujeto y objeto. Ditut los tengo / diuti lo tengo. Ditugu los tenemos / dugu lo tenemos. El verbo en las lenguas del mundo. En gramática tradicional se concibe el verbo como la palabra principal del predicado en la oración. Como designar y predicar son funciones básicas de toda lengua humana, todas las lenguas poseen verbos. Típicamente muchas lenguas diferencian entre dos grandes clases de categorías léxicas, en la primera estarían básicamente los nombres y en la segunda los verbos, aunque en algunas pocas lenguas estas clases no son disjuntas. Los adjetivos en algunas lenguas son tratados de manera similar a los nombres y en otras de manera más similar a verbos estativos. La predicación verbal típicamente incluye un conjunto de categorías primarias como la persona gramatical, el tiempo gramatical, el aspecto gramatical, y en muchas lenguas también categorías secundarias como género y número, aunque algunas de estas categorías pueden faltar en cada lengua concreta. Por ejemplo, en las lenguas indoeuropeas, a diferencia de lo que pasa en lenguas semíticas, el verbo no incluye distinciones de género.
El verbo en español. En español constituye la clase de palabra flexivamente más variable y está constituido por un lexema, así como morfemas de número y persona en su periferia, y de modo, voz, aspecto e infijo de vocal temática entre el lexema y aquellos. Admite morfemas derivativos de distintas significaciones. Dependiendo del tipo de lengua de que se trate, los verbos pueden variar de forma. Además, el verbo puede concordar en género, persona y número con algunos de sus argumentos o complementos. En español concuerda con el sujeto siempre en número y casi siempre en persona, y bastantes veces con el atributo de los verbos copulativos. Las lenguas en las que los verbos son conjugados se denominan flexivas y cada una determina un patrón específico de conjugación, difiriendo notablemente de un sistema lingüístico a otro. En el caso de la lengua española, que es flexiva, la mayoría de los verbos se conjugan de forma regular según tres patrones únicos definidos según la vocal temática. Primera conjugación: saltar, caminar, amar, arrastrar. Segunda conjugación: correr, comer, temer, suceder, querer. Tercera conjugación: vivir, morir, sacudir, ir, existir. Las formas verbales además varían según su voz, según si son formas personales o no personales, según el tiempo, modo, aspecto, según número y persona. Otros patrones de conjugación menos generales son denominados de verbos irregulares. Junto a este tipo de conjugación, existe además otro tipo de conjugación regular mediante estructuras analíticas llamadas perífrasis verbales, que expresan modos y aspectos más precisos y concretos que no aparecen recogidos en la conjugación regular, que es más general. Como la terminación es distinta para cada persona, el uso de pronombres sujetos se considera a menudo redundante. Francés e inglés. El verbo presenta rasgos razonablemente comunes en todas las lenguas indoeuropeas: conjugación basada en la persona, el número y el tiempo, modo, aspecto, pero no en el género, la evidencialidad o la existencia de derivación que cambia la valencia de tipo causativo, aplicativo, etc. Sin embargo, a pesar de estas características extendidas, existen diferencias no desdeñables en los sistemas verbales de las lenguas indoeuropeas. En otros idiomas, como por ejemplo el francés, los verbos tienen terminaciones distintas para cada persona, pero debido a su particular ortografía, muchas de ellas son homófonas, por lo que el pronombre sí se considera necesario. En inglés se presenta una situación similar, por lo que en general se requiere sujeto explícito. Chino y japonés. En chino el verbo tiene siempre la misma forma y no tiene variación según persona, número, aspecto, tiempo o voz. Tanto el aspecto, el tiempo como la voz se expresan mediante partículas auxiliares sin afectar a la forma del verbo. La ausencia de marcas de persona o de concordancia en el verbo obligan a que en toda oración sin sujeto léxico deba aparecer un pronombre tónico para indicar la persona. Los verbos del japonés, por otra parte, no se conjugan con la persona ni el número, por lo que expresiones como Nihongo no Haanu o Uyon de Imasu pueden interpretarse como: estoy leyendo un libro de japonés, están leyendo un libro de japonés, o cualquier persona o número, dependiendo del contexto. Además, en chino, japonés y otras lenguas, los adjetivos son de hecho verbos estativos. Lenguas africanas. Un número significativo de lenguas africanas de la familia Níger-Congo fuera del grupo bantú son altamente analíticas, por lo que, de manera similar a lo que sucede en chino, la conjugación de los verbos se realiza mediante partículas que pueden entenderse como auxiliares. Esto sucede tanto en las lenguas mandé como en el yoruba. Lenguas amerindias. Algunas lenguas amerindias como el náhuatl o el xblemi no presentan diferencia formal entre nombres y verbos, pudiendo cualquier raíz que funciona como nombre conjugarse según la persona gramatical. Esta situación es similar a la del chino, donde los adjetivos son de hecho verbos estativos, solo que en varias lenguas amerindias también los nombres comunes pueden ser considerados verbos estativos. Clases de verbos. Verbos transitivos e intransitivos. Desde el punto de vista sintáctico,
un verbo con diátesis transitiva o verbo transitivo requiere dos participantes, un sujeto y un objeto. Por el contrario, los verbos intransitivos requieren un único participante que en las lenguas nominativo-acusativas se caracteriza igual que el sujeto de las transitivas, con caso nominativo, mientras que en las lenguas ergativas se caracteriza igual que el objeto de las transitivas, con caso absolutivo. Una misma raíz verbal puede ser en algunas oraciones intransitiva y en otras oraciones transitiva. Los siguientes son ejemplos en español. Estoy comiendo. Estoy comiendo nueces. Los verbos transitivos son aquellos que exigen la presencia de un objeto directo para tener un significado completo, esto es, que se refieren a acciones que transitan desde el actor al objeto. Un ejemplo de esta categoría en español es: he conseguido 2 entradas para la ópera. Aquí, el grupo compuesto por 2 entradas para la ópera representa el objeto directo. La construcción, he conseguido, no tiene sentido por sí misma, y requiere que se aporte información sobre lo que se consigue. Por regla general, los verbos transitivos son de la forma, alguien hace algo a algo. Los verbos intransitivos se dividen entre inacusativos e inergativos en función de que el argumento que toman sea de tipo agente o de tipo paciente. En muchas lenguas, incluido el español antiguo, esta división se manifiesta muy claramente en el auxiliar. Así, los verbos inergativos utilizan en las formas perfectas el verbo haber, mientras que los inacusativos utilizan el verbo ser. Desde que fueron llegados los mensajeros de Maantasuma a la orilla de la mar, entrándose en las canoas. Aunque esta distinción ya no está activa en español, la diferencia entre inacusativos e inergativos se manifiesta en la derivación morfológica, en las alternancias de transitividad o en ciertas construcciones sintácticas como las construcciones absolutas. En este último caso, solo los verbos inacusativos son compatibles con esta construcción, una vez llegado el tren frente a una vez ladrado el perro. Verbos regulares e irregulares. Los verbos irregulares son aquellos que poseen conjugaciones particulares. Las irregularidades morfológicas de cualquier tipo son más comunes en los idiomas fusionales, menos en los aglutinantes y prácticamente no existen en los aislantes. Los verbos regulares son, por el contrario, aquellos que se atienen estrechamente a los paradigmas o modelos de conjugación más usados en la lengua. Verbos irregulares en español. Verbos impersonales en español. En español se distingue entre verbos impersonales propios, y los impropios. Los verbos impersonales propios son verbos que, en su sentido original, se conjugan solo en la tercera persona. Dicha categoría está compuesta por los llamados verbos meteorológicos, o climáticos. Estos verbos son intransitivos. Los verbos impersonales impropios, por el contrario, son verbos que, si bien en algunos contextos poseen una conjugación normal, pueden ser usados como impersonales. Por ejemplo, el verbo hacer puede ser usado en contextos como Espartaco hace sus tareas, o en frases como hace calor, hace años. En singular, en este segundo ejemplo está siendo usado como verbo impersonal. Los verbos impersonales impropios del español son: haber, hay cosas que hacer. Hay héroes para todos los gustos. Hacer, hace muchísimo calor. Bastar, basta de palabrería. Ser, es de noche. Ir, me fue bien en el examen o me fue bien en el partido. Verbos terciopersonales en español. Son verbos que por lo general solamente se conjugan en tercera persona del singular o del plural, como acaecer. La mayoría de estos verbos, por razones lógicas, se refieren a fenómenos meteorológicos. Ejemplos: llover, tronar, granizar, relampaguear, diluviar, nevar. Las oraciones con verbos meteorológicos carecen de sujeto. Ejemplo: anoche llovió muy fuerte. Verbos defectivos en español. Los verbos defectivos son aquellos en los que no se cumple el paradigma de conjugación completo. Para estos verbos no existen conjugaciones en algunos tiempos y personas, principalmente debido a razones de eufonía o de uso.
Algunos ejemplos de verbos defectivos en español son: algunos verbos son defectivos porque necesitan por su significado un sujeto de cosa y, por tanto, solo tienen formas de tercera persona. Este es el caso de los verbos ocurrir o suceder. No podemos decir ocurre o sucedes, sino solamente ocurre o sucede. Otros verbos son defectivos porque nombran fenómenos propios de la naturaleza y normalmente no llevan sujeto. Es el caso de llover, nevar, atardecer y otros, que solo tienen formas de tercera persona: llueve, ha nevado, atardecerá en latín los verbos meteorológicos y otros que expresan sentimiento. Verbos copulativos en español. En español los verbos copulativos son ser, estar, parecer, además de otros verbos que en ciertos contextos son copulativos, como resultar, seguir, semejar, asemejar, permanecer, continuar. Son los verbos que no aportan un significado pleno, solo se emplean para unir el sujeto y el predicado. Son aquellos verbos que poseen un significado mínimo, de forma que su presencia o su ausencia no cambian el significado al sujeto y por ello son casi prescindibles. Por ello, en vez de seleccionar objetos directos afectados por el verbo, rigen un tipo de complementos diferentes llamados atributos oracionales, que son mutables o sustituibles por el pronombre átono, lo. Los atributos oracionales pueden ser de dos tipos: subjetivos, es decir, que determinen al núcleo del sujeto; predicativos, es decir, que determinan a algún miembro del predicado. También se les llama a estos complementos predicativos en el análisis morfosintáctico. Los atributos se marcan como determinantes tanto del verbo que lo rige como de aquello que determina, esté esto en el sujeto o en el predicado. Es importante hacer notar que no solo los verbos copulativos exigen atributos. Tiempos y modos verbales en español. En español, las formas verbales se agrupan en diferentes tiempos verbales y tres modos. Además de tres formas impersonales, las cuales no tienen tiempo o modo: el infinitivo, el participio y el gerundio. Los tres modos existentes son modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo, en los cuales hay diferentes formas verbales. Personales. Modo indicativo. Presente / pretérito perfecto compuesto. Pretérito imperfecto / pretérito pluscuamperfecto. Pretérito perfecto simple / pretérito anterior. Futuro imperfecto / futuro perfecto. Condicional imperfecto / condicional perfecto. Modo subjuntivo. Presente / pretérito perfecto. Pretérito imperfecto / pretérito pluscuamperfecto. Futuro imperfecto / futuro perfecto. Modo imperativo. Tú. Vos. Usted. Nosotros. Vosotros. Ustedes. No personales. Infinitivo simple / infinitivo compuesto. Participio. Gerundio simple / gerundio compuesto.